Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomarte esta hora de tu tiempo y dedicarlo a conocer un poco más sobre la configuración de tu personalidad subconsciente, esta herramienta maravillosa desarrollada por un maestro mío muy admirado que se llama Adrián Alavés. Decidí hacerlo como parte del cierre de año y este inicio del 2023, como parte de una contribución a lo que a mí me hubiera gustado encontrar cuando estaba en mi proceso de búsqueda. Encontré esto que me parece fascinante y una vez más les agradezco por estar aquí, porque si están sintonizando esta hora y en este futuro, porque esta es una clase pregrabada, es porque llamó tu atención saber más sobre tu salud emocional. Mi nombre es Adriana Reed y al cabo de esta presentación iré compartiendo un poco más lo que me llevó a fundar B2B Coaching. Be yourself to be you. Sé tú para ser tú. ¿Y qué significa todo esto? Comencemos. Tienen un resultado preliminar de las preguntas que contestaron en su diagnóstico. Y o son rojos, o son naranjas, o son amarillos, o son verdes, o son azules, o son color morado o violeta. El rojo, si lo leíste bien en tus resultados, es sacrificado. El naranja es aislado. El amarillo es ansioso, el verde es resistente, el azul es rígido y el violeta es controlador. Pero del otro lado, el rojo también es muy creativo, el naranja es muy detallista, se fijan mucho en los detalles, el amarillo es sociable, el verde es encantador, el azul es muy ordenado y el violeta es valiente. Todo esto responde a nuestras heridas de la infancia, a la herida de indiferencia, de rechazo, de abandono, de humillación, de injusticia, de traición. Todos tenemos todas. El hecho de que salgan unos colores más que otros en nuestras configuraciones es nuestra forma de interpretar el mundo cuando éramos muy chiquititos. Y esta parte de la interpretación se graba en nuestro subconsciente. Y aquí quisiera compartir con ustedes una frase maravillosa de Carl Jung, que me encanta, que dice que hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Veamos qué es el subconsciente. El subconsciente tiene prácticamente tres funciones. La primera va a almacenar y a recuperar datos. ¿Qué quiere decir esto? Es como una grabadora, va a grabar desde el momento de tu nacimiento hasta el día que te mueras. Su función número 2 es que se va a asegurar de que vas a responder exactamente como estás programado. Este subconsciente está programado en tu cerebro y tu cerebro es un órgano. Vamos a ver un poco más adelante lo que significa eso. Y la tercera función del subconsciente es que hace que todo lo que decimos y hacemos se ajuste a un patrón consistente con nuestro concepto de nosotros mismos, es decir, con nuestro sistema de creencias. Y también vamos a ver de qué está hecho este sistema de creencias. Entonces, para que tengas un poquito más de orientación, esta clase es más o menos como de 45 minutos, una hora. Vamos a ver cómo procesamos los cambios, los seres humanos, cómo aprendimos lo que sabemos. Y vamos a hablar un poco de la misión, los principios, la metodología y los fundamentos con los que trabajamos en B2B Coaching. Hablar un poquito más de tu configuración básica de la mente subconsciente y abrir a preguntas y respuestas. Si esta grabación la estás viendo en el futuro, es decir, no estás en este momento en la presentación, te voy a dar un correo electrónico al final en donde vas a poder hacer tus preguntas, y para quienes estén interesados en seguir, va a haber una grabación distinta. No se preocupen, en esta no vamos a vender nada. Entonces, seguimos. El cambio.
Habitualmente queremos que lo de afuera cambie, es decir, nuestro ecosistema. Y vamos a ir explicándolo cuando vemos que esperamos que nuestra familia cambie, que nuestros amigos cambien, cambiarme de trabajo, cambiarme de lugar, o que el comportamiento de los demás cambie hacia mí, entonces cambio, ¿no? O mi contexto social, o lo que veo, siento, huelo, toco, lo que me sabe, etcétera, de afuera hacia adentro. Cuando ya me doy cuenta que esto no es posible, empiezo a vislumbrar cambiar mi comportamiento, es decir, lo que hago, lo que digo, cuándo lo digo, a bajar mis expectativas, a cambiar de actitud, a fijarme en mis emociones, en estas reacciones físicas, en sentimientos, interpretaciones. Y cuando ya probé que eso no funciona, es decir, cuando ya me cambié de escuela, cuando ya me cambié de trabajo, cuando ya cambié el ambiente y sigo igual, todavía hay una capa más que me hace pensar o me hace sentir que no sé lo suficiente, que no aprendí lo suficiente, que no soy suficiente. Y entonces es aquí la eterna etapa en donde un curso más si me dedico a ventas, un curso más si quiero aprender sobre mi desarrollo humano, desarrollo personal. Y entonces aquí me puedo atorar años en la cursitis, ¿no? Porque todavía creo que hay algo de afuera que me va a hacer sentir pleno y completo. Estas tres etapas, la del ecosistema, la del comportamiento y la de las capacidades, están muy a nivel racional, las puedo controlar a nivel mental. Sin embargo, las otras tres son mucho más profundas y es en donde en realidad suceden los cambios. En las certezas, algunas de estas certezas son mías y otras vienen de mi sistema familiar y de mi programación y de un consciente colectivo que es muy importante porque es parte de nuestra programación, parte de nuestras creencias, de lo que aprendimos, de las normas admitidas, de estas supersticiones, traumas, criterios, todo lo que se vivía a nivel de mi entorno familiar, social, en el colegio, etcétera. Después vienen mis motivaciones, es decir, mis valores, mis instintos, mis necesidades, lo que en realidad físicamente me mueve a hacer las cosas. Y al final viene el yo. Estas tres últimas, a medida que yo voy sabiendo más de mi desarrollo humano y conociéndome más, me doy cuenta que tengo más control sobre cómo decido, qué decido. Y esto que vamos a ver de las configuraciones, como les decía al principio, no hay buenas o malas, simplemente así es, y lo que nos da es conocimiento para poder hacer algo con eso. Y a partir de esto me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, que es cómo aprendemos los seres humanos. Y hablarles un poquito de este cuadrante, la matriz del conocimiento, cómo aprendemos todo lo que sabemos. Y aprendemos dónde empieza esta flechita. Escogí este ejemplo sobre amarrarnos las agujetas, porque todos hemos pasado por ahí. Al principio somos inconscientemente incompetentes, es decir, no sabemos que algún día va a llegar el día en el que nosotros vamos a tener que aprender a amarrarnos las agujetas. Pasa el tiempo y a lo mejor veo que tengo hermanos más grandes o tengo hermanas más grandes o voy al colegio, a la escuela y todos pueden menos yo o algunos pueden y yo no. Ya sé que no sé y entonces soy conscientemente incompetente. Pasa el tiempo y aprendo y entonces ya sé que ya sé y me convierto en conscientemente competente. Y si se acuerdan, la última vez que se amarraron las agujetas, ni siquiera fueron conscientes, es decir, perdemos la conciencia de que ya sabemos. Y esto nos coloca en el cuarto cuadrante, que es soy inconscientemente competente. Todo lo que aprendimos pasa por este cuadrito. Idiomas, andar en bicicleta, manejar, etcétera. ¿Qué no aprendimos? No aprendimos a manejar emociones. Es decir, probablemente esta es la primera vez que alguien de ustedes escucha que podemos manejar nuestras emociones, que podemos gestionar nuestras emociones. El hecho de que estemos en esta parte de inconscientemente incompetentes no quiere decir que no podamos aprender y convertirnos en inconscientemente competentes. Pero así como el proceso de amarrarnos las agujetas tomó tiempo y el proceso de aprender un idioma toma tiempo,
También el proceso de aprender a manejar nuestras emociones toma tiempo. Y entonces seguimos con esta siguiente diapositiva, que es por qué B2B Coaching, su misión es la conciencia de salud emocional. ¿Por qué surge en mí esta necesidad o estas ganas de fundar una empresa que se dedique a acompañar a las personas en su camino de sanación a través del autodescubrimiento? Porque fui una de esas personas que buscó siempre. Y busqué y busqué y busqué hasta que un día uno de mis grandes maestros me dijo, oye, ¿a ti nadie te ha dicho que cuando llegas a la orilla puedes dejar de remar? Y yo no entendía muy bien lo que me estaba diciendo, porque de verdad creía que necesitaba seguir aprendiendo y que necesitaba seguir sabiendo cosas para probarle al mundo que yo sabía. Y cuando encontré esta parte de las configuraciones, me di cuenta, sí es cierto, o sea, hay una parte muy rupestre dentro de mí que todavía cree que necesita saber más para poder ser suficiente. Y cuando leí las características de mi configuración, dije, ahora sí ya entendí por qué se referían a lo que se referían. Y todos los seres humanos venimos de ahí. Todos tenemos esta configuración básica de nuestra mente subconsciente y parte de eso es lo que me tiene aquí. Esa es la misión, la conciencia de salud emocional y apoyar a la gente a descubrir que pueden hacer algo con su sistema emocional. Tenemos 4 aspectos de nosotros mismos, es decir, 4 niveles de existencia. A nivel físico, nuestros órganos y nuestros sistemas. A nivel mental, nuestro nivel consciente, subconsciente, inconsciente, incluso ahora hablan mucho del supraconsciente, esta parte que nos conecta con el todo. A nivel emocional, que es mi sistema de mensajería interna a través de mi sentimiento. Y a nivel espiritual, que es nuestra relación con lo divino. Y además de estos 4 niveles de existencia, también tenemos 4 niveles de bienestar. Comúnmente conocemos los primeros 3, el biofísico, el bioquímico y el bioenergético. ¿Por qué? Porque si vamos al doctor, nos hacen un ultrasonido, nos hacen un CT scan, una resonancia magnética, un electroencefalograma, nos miden las frecuencias a nivel eléctricas del cuerpo, se dan cuenta que nuestra química sanguínea no está del todo correcta y nos dan suplementos para componer el físico. Es decir, vamos del bioenergético al bioquímico al biofísico, pero muchas veces dejan de lado esta parte de la bioconciencia y cada vez más esta parte de la medicina alternativa empieza a ser un puente para acortar esta brecha de es más fácil cambiar a nivel de las frecuencias que cambiar a nivel de las partículas, ¿no? Entonces, las frecuencias, si todo está en una frecuencia, y al ratito lo vamos a ver cómo es que llegamos a esta conclusión, nuestro condicionamiento humano, nuestras creencias, nuestras actitudes, pensamientos y emociones tienen que ver cómo nos sentimos, cómo vibramos y finalmente también cómo nos manifestamos. Entonces, estos 4 niveles de bienestar es importante analizarlos. ¿Por qué? Porque está de moda el wellness, ¿no? Y me voy a regresar un poquito a esta diapositiva anterior. Me regreso a nuestros niveles de existencia para hablar de este tema de wellness y well-being. Está muy de moda hacer ejercicio y comer sano como parte del wellness. Pero a veces se olvida ver que si somos de estos 4 niveles, físico, mental, emocional y espiritual, comer sano y hacer ejercicio a nivel físico, pues me faltan los otros 3. Es decir, ¿qué estoy haciendo a nivel mental para comer sano y hacer ejercicio? Es decir, ¿cómo estoy admitiendo pensamientos? ¿Cómo los estoy viendo? ¿Cómo estoy siendo analítico? ¿O cómo estoy viendo y haciendo esta dieta mental o esta dieta emocional o este ejercicio mental y emocional o incluso mi relación con lo divino o incluso mi relación con mi creador o con esta parte de la divinidad para no meternos en religiones? Pero ¿cómo estoy ejercitando en este alimento emocional, espiritual y mental, además del físico? Porque está padrísimo ser vegano porque me atrae saludable, porque soy saludable, porque puedo mejorar mi salud, sí.
Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención? Podemos estar haciendo clases de yoga por trendy, porque está de moda, o podemos verdaderamente integrar qué significa cuidar mi cuerpo, mi mente, mi emoción y mi espíritu para efectivamente estar viendo mi bienestar integral. ¿Por qué es importante la conciencia de salud emocional? Y aquí dividimos a los seres humanos en 3 etapas. Los número 3, que piensan que sus emociones los controlan, que así aprendieron, que aprendieron a suprimir, a contener o expresar de manera irracional sus emociones. Después están los que están en la etapa número 2, en donde entienden ya que es un sistema de mensajería del cuerpo, que las emociones les dan retroalimentación. Y en el número 1, en donde ponemos a trabajar a nuestras emociones a favor de nosotros. Es decir, entendemos que las emociones son energía en movimiento y podemos manipularlas, no en el mal sentido de la manipulación, sino hacer que nos contribuyan y que nos sirvan estos estados emocionales. Para eso nos sirve aprender qué son las emociones. En el dogma viejo, eran buenas o malas. Yo crecí sabiendo o entendiendo las emociones como buenas o malas. Y el miedo es malo, la felicidad es buena, ¿no? En realidad las emociones son mensajes. El miedo no es malo. El miedo, cuando es contributivo para mi acción y para mi sistema de reacción o mi sistema de respuesta, es muy positivo. Pero entonces encontramos, para resumir un poco lo que tiene que ver, porque hay un mundo atrás de las emociones, es que estas emociones son el contenedor entre un pensamiento y un sentimiento. Y esto es lo que hace que mis emociones sean distintas a las tuyas. Mi miedo es diferente al tuyo. ¿Por qué? Porque mi miedo responde a mis historias y a lo que yo sentí cuando viví esas historias. Tu miedo responde a lo tuyo. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando yo estaba creciendo a nivel inconsciente, a nivel en donde todavía mi cerebro se estaba desarrollando, aprendí muchas cosas a nivel sensorial. Después cayó en el nivel emocional y después en el nivel racional. Y esta parte la vamos a explicar más adelante cuando veamos por qué y cómo funciona nuestro cerebro. Por lo pronto, sigamos hablando un poco más de nuestras emociones. Nuestras emociones, entonces, si no son buenas o malas, ¿qué son? Bueno, pues ahora las dividimos entre útiles y no útiles. Esta parte de las no útiles las vemos como emociones incompletas o emociones reactivas. Las emociones incompletas las podemos encontrar en estas experiencias adversas cuando sufrimos trauma, heridas de la infancia, resentimiento, duelo no procesado. Y las emociones reactivas son estas que se dividen en expectativas y en proyecciones. Las expectativas es todo aquello que yo quería y no se pudo, entonces me provoca enojo, me provoca sobrereacción o me provoca mucha tristeza. Y estas proyecciones que están más del lado de la ansiedad, de la incertidumbre, de la sensación de fracaso. Vamos a ver que hay muchas más, pero como parte de un cuadrito básico en donde podemos hacer esta distinción de que no son buenas o malas, sino útiles o no útiles. Y aquí me gustaría hablar también de esta cualidad del conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí vemos una fresa y te lo voy a explicar muy sencillo. Si yo tomo media hora para explicarte lo que es una fresa, para hacerte entender a nivel del intelecto, es decir, te puedo explicar de qué familia viene, cómo crecen, dónde crecen, qué clima necesitan, que cuando están maduras son dulces y cuando no son aciditas, y le das una mordida y es crunchy, y es roja, y es jugosa. En fin, puedo explicarte media hora de lo que se trata una fresa, hasta en tanto tú no le des una mordida, es decir, no tengas la experiencia directa de lo que significa morder, saborear y probar una fresa, no vas a saber lo que es. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de nuestras experiencias, como lo veníamos diciendo anteriormente, se grabaron en nuestro sistema cuerpo-mente a través de las sensaciones.
Y hoy queremos entender qué nos pasa a nivel del intelecto. Queremos resolver nuestros problemas emocionales a nivel del intelecto, cuando a lo mejor son esta parte de las configuraciones se grabaron en nuestro subconsciente antes de que siquiera hubiéramos desarrollado esta parte racional de nuestro cerebro. Y te va a hacer más sentido más adelante, pero antes que nada quisiera darte a probar esta fresa, ¿no? En una analogía, en una de nuestras primeras técnicas que enseñamos en B2B, que es la técnica de la presencia. Y es tan sencilla que se nos pasa por alto. Entonces vamos a empezar así como estás, con tus ojos abiertos. Vamos a ver que podemos activar, si te fijas en esta diapositiva, están nuestros 5 sentidos físicos como los aprendimos en el kinder y están asociados con nuestro cerebro. Está nuestro sentido de la vista, es decir, puedes voltear a tu alrededor y observar cosas, sentir que está activo tu sentido de la vista. También puedes activar tu sentido del oído, es decir, puedes escuchar mi voz, algún sonido o ruido a tu alrededor. Puedes sentir tu cuerpo sentado sobre la silla, ver lo que estás tocando y al mismo tiempo percibir si probaste un traguito de café o un traguito de té, o si te lavaste los dientes, o si acabas de comer algo, a qué sabe, y oler. A lo mejor no huele a nada, pero estás activando tu sentido del olfato. Y entonces vamos a regresar a activar los 5 sentidos al mismo tiempo. Tu sentido de la vista, que estás observando, tu sentido del oído, que escuchas, tu sentido del tacto, el gusto y que estás respirando, oliendo y que estás percibiendo a través de tu sentido del olfato. Y al mismo tiempo, te quiero pedir que te des cuenta de estos 4 niveles de existencia. De tu nivel físico, es decir, percibe desde la punta de los dedos de tus pies hasta la cabeza, tu coronilla. Percibe también cómo tienes un cuerpo-mente que tiene pensamientos. Percibe también tu cuerpo emocional que estás sintiendo y esta conexión con lo divino. Y a partir de aquí, activando tus 5 sentidos al mismo tiempo y percibiendo tu naturaleza esencial en tus 4 niveles de existencia, te invito a que trates de preocuparte por algo. Y te vas a dar cuenta que no se puede. No se puede porque estás presente. Y si este ejercicio nos lo enseñaran desde el kinder, podríamos tomar un espacio para regresar a nuestro centro. Este espacio, en el que acabamos de estar aquí 2 segundos para efectos de esta clase, pero después hay más que podemos profundizar en este conocimiento, simplemente es para darte cuenta que sí tenemos un freno, ¿no? Sí podemos parar, sí podemos regresar a nuestro centro, aunque estemos manejando, porque ahorita no pedimos que cerráramos ojos, no pedimos nada. Pero te quiero enseñar en la siguiente diapositiva cómo una analogía con este cielo azul hermoso y maravilloso de la película que seguramente todos vimos que se llama Toy Story, nos puede ayudar a conectar con este proceso de cómo aprende nuestro cerebro las cosas, a poder verdaderamente saber que estamos en el momento presente. Y quiero que imagines que te colocas en el azul del cielo y que puedes observar tus problemas y situaciones como si fueran nubes. Va a haber días que esté muy nublado. Va a haber días que sientas un cielo azul maravilloso sin nubes, que no esté pasando nada. Y va a haber otros días que de plano tormentas, ¿no? Y que no veas la luz del sol pero tu ser sabe que el azul del cielo está ahí. Y entonces puedes observar desde tu azul del cielo las circunstancias, situaciones, pensamientos, y asociar este pensamiento con este sentimiento, como te decía,
tus emociones están formadas por dos aspectos. Ese contenedor entre tu historia y tu sentimiento, desde este lugar, desde este azul del cielo, puedes aprender y empezar a observar que una cosa es la historia, es decir, la nube, y otra cosa es lo que siento. Y a regular mis emociones, así como aprendimos a amarrarnos las agujetas poco a poquito vamos a empezar a darnos cuenta que estas configuraciones tienen que ver con las historias que vivimos, no necesariamente nos están sucediendo el día de hoy. Y este lugar del observador es súper valioso para poder empezar a cambiar cómo vemos y cómo percibimos lo que nos queda de frente. Entonces ya vimos cuál es nuestra misión en B2B Coaching. Nuestros principios es que no estamos rotos, estamos configurados a través de nuestras heridas de la infancia. Y si se fijan ahí tenemos la carayola roja, naranja, amarilla, verde, azul y violeta. ¿Por qué? Porque son estas heridas de la infancia y esta percepción del mundo como lo conocí a esa edad, las que me hicieron tomar decisiones, conclusiones y acuerdos que si no he revisado, probablemente sigan rigiendo mi vida. Nuestra metodología en B2B es encontrar, es decir, estos programas, decodificarlos, procesar estas creencias, reprogramar la realidad que yo quiero vivir y reconectar con el amor. Porque si me doy cuenta, estas configuraciones que responden a mis heridas de la infancia, pues me generan una coraza en donde yo voy a defender que no me vuelvan a lastimar, que no me vuelvan a herir. Y eso puede estar evitando dejar entrar el amor. Aprender a recibir también es bien importante. Pero otra parte bien importante es aprender a depender de mi autoestima, de mi autoconocimiento y de mi valor como persona. Porque primero voy yo para mí. Si no me amo yo primero, ¿cómo puedo repartir? ¿Cómo puedo dar? Y esto lo hemos escuchado siempre. Nada de lo que te estoy diciendo en esta clase es nuevo para ti seguramente. Pero aprender a entender cómo esta desconexión o esta falta de conexión con el amor cuando iba yo creciendo hace que en mi sistema límbico, que lo vamos a ver un poco más adelante, se configuren nuestro sistema de reacción en el que a nivel instintivo yo voy a proteger esta herida y voy a cerrarme a que no me vuelvan a hacer nada. Y sabemos que esto no es del todo cierto. Eso es lo que nos motiva, pero no necesariamente es lo que sucede. En esta parte de los fundamentos de B2B Coaching, te voy a explicar cómo utilizamos la física cuántica para explicar que todo es energía, la ingeniería en software humano para entender nuestra programación y la neurotransformación para entender cómo podemos hacerle para transformar quiénes somos. Desde el punto de vista de la física, es decir, antes de que encontráramos la física cuántica, funcionaba la vida a través del entendimiento de la física newtoniana. Es decir, todo está hecho de protones, electrones y neutrones y tan, ¿no? A partir de la física cuántica, descubrimos que hay todavía una versión mucho más chiquitita y que son los quarks. Todo está hecho de quarks y entre quark y quark hay frecuencias vibratorias. Es decir, todo en el universo está hecho de energía. ¿Y cómo sabemos? Porque podemos medirlo, podemos ver a través de un microscopio las moléculas, podemos ver los átomos, podemos ver también partículas subatómicas y las frecuencias también se pueden medir. Hay cámaras Kirlian con estos aparatitos que miden las frecuencias. En cuanto a la ingeniería en software humano, que hace esta analogía con cómo funcionan las computadoras, vemos que nuestro diseño es programable y las memorias se guardan en nuestro sistema cuerpo-mente. Pero ¿dónde se guardan? ¿No?
conocemos estos teléfonos, conocemos estos dispositivos para guardar la memoria. Ahora se guarda en la nube y ni siquiera la vemos, o en estas conversaciones que podemos hablar con la gente a China o a otro continente y no vemos nada. ¿Y qué pasaría si no actualizáramos la tecnología? Seguiríamos comunicándonos a través, pues, de este tipo de métodos, ¿no? Tendríamos el telégrafo, tendríamos este sistema de SOS, tendríamos estos teléfonos con cables, ¿no? O los celulares grandototes, o seguiríamos sumando con abacos, o seguiríamos con estas computadoras MS-DOS con el sistema operativo de la pantalla negra y las letras verdes, o guardando nuestra información en estos floppies. Lo mismo pasa con nosotros si no hemos revisado nuestras creencias desde que teníamos 0 a 7 años. Y entonces aquí es en donde es valiosísima la neurotransformación. En la neurotransformación vamos a ver nuestras etapas de vida, nuestros sistemas de reacción y nuestra configuración. Las etapas de vida de la naturaleza, y lo vamos a ver más adelante, no corresponden a nuestras etapas de vida como seres humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces no es natural que un bebé se convierta en infante y después en adolescente y después en adulto. En inglés hay un término que es el grown up, en donde muchos adolescentes pasan a estos adultos jóvenes y se quedan en el grown up, pero no adquieren esta responsabilidad, la habilidad para responder al impacto de sus reacciones o de sus acciones, y no pasan a ser estos adultos responsables, se quedan en el adolescente crecido, digamos, si la palabra grown up la pudiéramos traducir. Y lo que sucede con esto es que en lugar de el adulto hacerse responsable, muchas veces el grown up viene y actúa desde esta víctima o desde este mártir, y las víctimas son los niños y los mártires son los adolescentes. Entonces, es toda una gama de entendimiento de cómo podemos evolucionar también y responder a la etapa de vida que estamos viviendo. Para estas 3 diapositivas que siguen, necesito que tengamos bien claro que los seres humanos formamos parte del proceso evolutivo de la Tierra. Y nuestro cerebro tiene alrededor de 150,000 millones de años con nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nos diferencia del hombre de las cavernas es nuestra conciencia, nuestra capacidad de darnos cuenta de las cosas. Entonces, por respeto a los estudiosos, de una vez me deslindo, sin hablar mucho aquí de teorías de evolución, vemos que si empezamos con estos quarks y después los protones, electrones y neutrones de los átomos y después las partículas subatómicas y las moléculas y el ADN y la microbiología y las diferentes proteínas que forman el reino vegetal que se mueve en vertical, del reino animal que ya empieza con su movimiento horizontal, tenemos que en esta teoría evolutiva, si viniéramos del mono, se vería más o menos así. Les digo, se vería más o menos así. Y entonces, como les decía yo hace un ratito, lo que nos diferencia de esa estructura del cerebro es nuestra capacidad de ser conscientes. Es decir, el instinto que mueve a un hombre de las cavernas a correr o a moverse del peligro es este instinto que viene en el cerebro reptiliano, y ahorita lo vamos a ver. A nivel emocional no descubrimos un cerebro emocional hasta mucho después, y el racional no se diga. Entonces, lo que hay en esta teoría evolutiva es el tiempo, y aquí es en donde me gustaría que observáramos que nuestra naturaleza, lo que va evolucionando en nuestra naturaleza es nuestro estado de conciencia. ¿Y de dónde venimos? Tenemos esta programación del inconsciente colectivo. ¿Te acuerdas que te conté que en 2 diapositivas íbamos a ver esta transformación de la naturaleza humana y el nivel evolutivo? ¿Pero qué quiere decir eso?
Nosotros no nada más tenemos nuestras configuraciones, sino que tenemos esta programación o codificación de nuestro inconsciente colectivo, viene de nuestra familia, viene de un esperma de papá y de un óvulo de mamá, en donde aquí se da esta sinergia del óvulo y el espermatozoide, de donde generamos un ser humano que nace al mundo y empieza a configurar de acuerdo a sus interpretaciones. Y aquí lo que sucede es que se va guardando y se va programando en esta mente subconsciente, y así sucede en nuestra programación. Llega el momento de nacer y después de estar en un hotel de 5 estrellas, digamos en un 5-star womb service, nacemos y surge esta primera falsa idea de separación, en donde a nivel espiritual hoy sabemos que no estamos separados de nada, que todos formamos parte del todo, pero a nivel sensorial, a nivel emocional y a nivel racional, sí vivimos estas heridas en la infancia. Sí vivimos esta indiferencia y este miedo a que no nos reconocieran, la humillación, la falta de justicia, el abandono, la traición, el rechazo. Sí lo vivimos. Entonces nos cuesta mucho trabajo entender cómo es que no estoy separado, pero sí estoy separado y me vivo como separado. Si no hago consciente que ya estoy pleno y completo, lo que va a suceder es que siempre voy a estar en esta constante búsqueda de quién soy afuera de mí. Y se escucha muy fácil, porque pareciera que como a la computadora le doy delete y en algún momento cuando aprendamos a que efectivamente así es de sencillo, lo complicado es que si heredamos estos rasgos físicos de papá y de mamá o de los abuelos, también heredamos estos códigos inconscientes. También tenemos esta información infinita, este inconsciente colectivo, nuestro subconsciente y nuestros pensamientos conscientes. Entonces, a veces parecería un circo, a veces parecería esta parte de la interferencia mental que después vamos a ver de dónde viene, de qué está hecha esta interferencia mental, que finalmente son voces de nosotros que se separaron del amor. Pero por ahí viene una linterna. ¿Qué quiere decir y qué quiero decir con esta linterna? Esta linterna es que nosotros, al tener esta madurez emocional y al poner un espacio entre mi sistema de reacción y las circunstancias, es decir, sentarme en el lugar del observador y ver como si mi vida fuera una película y tomar decisiones desde ahí, no desde lo que creo que me está pasando, porque siempre está pasando algo. Yo decido a dónde alumbro con esta linterna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si no lo reviso, mi brújula interna va a apuntar a todos lados. Va a apuntar conforme a mis creencias, conforme a mis sentimientos, y entonces por eso creemos que la vida es como somos y no como es. Y regresando un poco, somos cuerpos pulsantes de energía en movimiento y se ve más o menos así. Todo es energía. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras memorias, sentimientos, pensamientos, percepciones, intenciones, respuestas condicionadas, conflictos internos, dolor emocional no resuelto, reacciones, todo tiene una frecuencia. Y cuando aprendo a nivel sensorial, pues aprendo también a bloquear mis emociones como parte del proceso de existir. Es decir, si me duele, lo tapo y de ahí nacen nuestras adicciones a todo. ¿Por qué? Porque somos adictos a sustancias y a conductas que nos aligeran este peso emocional del dolor, de lo que tenemos que bloquear para no sentirlo, para poder sobrevivir y existir. Y entonces interpreto, distorsiono y generalizo como parte de ese proceso. Y aquí les presento a tu mente como un órgano. La mente es un órgano en donde con esta teoría del cerebro triuno podemos explicarla dividida en 3 partes: el cerebro reptiliano, mi cerebro límbico y la neocórtex. El cerebro reptiliano tiene mi instinto de supervivencia y responde a 2 emociones principales, que es el amor y el miedo. Esto es a nivel sensorial. Aquí estamos los rojos y los naranjas, ¿no?
Luego surge el cerebro límbico, que es esta percepción no consciente, sin filtros, de mis experiencias emocionales. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que viví, aprendí, que como les dije al principio, se guarda en el subconsciente como si fuera una grabadora, no va a distinguir entre fantasía, realidad, presente, pasado, futuro, no distingue el no. Y entonces, cuando sentimos que alguien pica nuestros botones y reaccionamos de manera exagerada, digamos, es porque no estamos integrando la parte racional con mi cerebro límbico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 90 segundos que surgen entre mi percepción a nivel sensorial, es decir, algún estímulo que entre a través de mis 5 sentidos físicos, para después darle un significado en toda mi base de datos a nivel del subconsciente, para después tener de mí una reacción y muchas veces es desproporcionada. ¿Por qué? Porque si te estoy contando que viene desde nuestra configuración subconsciente, puedo estar sobre reaccionando desde lo que está grabado ahí, no necesariamente de lo que esté pasando. Entender esto es bien importante porque es nuestro sistema de reacción. Y no es que vaya a cambiar nuestra configuración a partir de hoy, pero sí puedo poner un espacio entre mi ser consciente con este ejercicio que hicimos de regresar a nuestro centro y lo que sucede y las circunstancias en el exterior. A medida que yo ponga más espacio entre mi observador, o sea, yo estar parada o parado en este lugar en donde regreso a mi centro y desde ahí observo mis nubes o que está sumamente nublado, puedo aprender a que puedo tomar este tiempo de 90 segundos para reaccionar. Y vamos a nuestras configuraciones otra vez. Aquí vamos a poder ver que estas 6 configuraciones que todos tenemos todas, independientemente de lo que haya salido en tu test inicial, lo podemos ver un poco más entendido ya con todo este proceso de conocimiento que les compartí ahorita. Que estas heridas, empezando por la indiferencia, el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición, vienen, si se fijaron en esta parte del cerebro, la indiferencia y el rechazo a nivel sensorial, el abandono y la humillación a nivel emocional y la injusticia y la traición a nivel racional. Otra vez, los rojos somos, y me incluyo ahí porque soy roja, somos muy sacrificados por los demás para que me vean. Y entonces eso, como una pila, así como la pila tiene positivo y negativo, y no lo negativo quiere decir que sea malo, sino es una carga distinta que contribuye y contrarresta la carga positiva, también en estas configuraciones lo podemos ver igual. ¿Qué pasa si vamos a pedir un trabajo y en nuestra solicitud de empleo ponemos soy sacrificada, aislada, ansiosa, resistente, rígida y controladora? Me van a decir que vaya a buscar trabajo a otro lado. Pero si pongo, por ejemplo, que soy creativa, detallista, sociable, encantadora, ordenada y valiente, me van a decir que quieren 5 como yo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo puedo poner un espacio entre la circunstancia y mi reacción, puedo escoger cómo voy a responder. Porque no quiere decir que ahora me vaya del otro lado. A veces necesito sacrificarme, a veces necesito aislarme, a veces necesito responder con esta ansiedad de qué va a pasar en el futuro con esta parte de la incertidumbre. A veces, pues sí tengo que aguantar un poco. A veces la rigidez tiene un campo positivo o una aplicación positiva en mi comportamiento y a veces controlar también. Y ahorita lo vamos a ver cuando veamos un poco más extensas las características de cada una de las configuraciones. Esto quiere decir que me da la capacidad de decidir cómo y cuándo actúo y reacciono, de qué manera. En este cuadro puedo ver que la fortaleza del rojo es ser creativo, del naranja es ser detallista, del amarillo es ser sociable, del verde es ser encantador, del azul es ser ordenado y del morado
es ser valiente. Su debilidad en cuanto al rojo es ser sacrificado. El naranja vimos que se aísla. El amarillo es un poco ansioso. El verde aguanta todo hasta que se enoja. El azul es muy rígido y el violeta es controlado. En situaciones de trabajo, por ejemplo, los rojos son muy prácticos. Los naranjas siempre están arreglando todo. Los amarillos coordinan, los verdes integran, los azules dirigen y los violetas vienen a ser estos oportunos que se están dando cuenta de todo. Y ahí es en donde, si estás organizando, si eres violeta y estás organizando un evento, más te vale ser controlador. Es decir, no son polos positivos o negativos. Las heridas nos traen muchos beneficios también. Las amenazas, en cuanto a los colores, el rojo se desilusiona. El naranja se complica mucho la existencia. El amarillo tiende a ser codependiente. El verde, cuando se enoja, tiende a ser vengativo. El azul tiende a buscar castigar. Y el violeta se defiende mucho de ser traicionado. Le da miedo al rojo que no lo reconozcan, al naranja que no lo acepten, al amarillo que no lo quieran, al verde que no lo traten bien, al azul que no lo entiendan y al morado, al azul que no lo atiendan y al morado que no lo entiendan. Y las emociones están, se fija mucho el rojo en salvar a los demás, pero lo salva como este mensaje de es lo que necesito para mí. El rojo necesita que lo salven a nivel rupestre, a nivel de esta sensación, a nivel de esta necesidad humana de querer sobrevivir, de que no sean indiferentes a él. Por eso salva a los demás. El naranja tiene mucho miedo a que no lo acepten y entonces se aísla o llena las personas de detalles, ¿no? En esta parte del amarillo tienden a sufrir mucho, tienden a ser muy ansiosos. ¿Por qué? Porque están buscando que los quieran. Y el verde, les decía yo, cuidado con los verdes cuando aguantan, porque tienden también a enojarse muchísimo. También el azul tiende a la ira y a la desesperación, juzga mucho. ¿Por qué? Porque los azules han sido tan rígidos con ellos mismos y tan juiciosos con ellos mismos que hacen muchas cosas y cuando ven que los demás se brincan las trancas o cuando ven que los demás sí rompen reglas, les da mucho coraje. Les da mucho coraje de estas, porque han hecho todas las cosas by the book y permitir que alguien más las haga así es injusto para ellos, ¿no? Y el morado, esta parte del control no es por tener el poder, sino por controlar a la gente, controlar las situaciones para que no se sienta solo, para que no lo traicionen. Y puede, sin querer, a través de ese control tan rígido o tan absurdo, buscar que los demás lo traicionen. Entonces, uno con otro, es decir, si lo ven un poquito más como mapa, el salvar a otros en cuestión del rojo puede estarse provocando esta desilusión. O el naranja, en sus miedos puede hacer complejas las relaciones. O esta parte del amarillo, en este sufrimiento y ansiedad, puede ser muy codependiente porque se puede convertir en muy miedoso o muy demandante de que lo quieran. Esta vergüenza y el enojo por el que pasa el verde es lo que lo hace vengativo y esta vergüenza es cuando ya se vengó, cuando ya explotó, es recoger tus pedacitos y decir, chin, me pasé, ¿no? O esta ira y desesperación, se castiga solo el azul, porque no se permite hacer cosas precisamente porque se juzga mucho. O este control y ansiedad en el que puede caer el morado, es decir, por esta herida de traición, por este miedo a que lo traicionen, controla y son los círculos viciosos de cada una de estas heridas.
Aquí comparto contigo estas frases en cuanto a los colores, ¿no? En este rojo que su herida es la indiferencia, todo lo que te incomoda te enseñará a reconocerte a ti mismo. El naranja, que su herida es el rechazo, todo lo que temes te enseñará el coraje para sobrepasar tus miedos. El amarillo, que su herida es el abandono, todo lo que te abandona te enseña a mantenerte de pie. El verde, que es la humillación, todo lo que te enoja te lleva a reconocer tu valor. El azul, con su herida de injusticia, todo lo que te molesta te enseñará la paciencia que hay en ti. Y el morado, con su herida de traición, todo lo que te enoja te enseñará el perdón y la compasión que hay en ti. Analiza estas frases, porque aunque tu configuración tenga predominante algún color, como decíamos al principio, todos tenemos todo. Y en algún momento nuestras configuraciones ocultas, es decir, las que por lealtades a nuestro sistema familiar traemos cargando, que no son tan evidentes, pueden salir en alguna sesión, sobre todo la primera que damos de neurotransformación, que es el escáner, que es la revisión de todas estas heridas y de todas estas configuraciones, ver si traemos alguna de que no haya salido en nuestro diagnóstico como lealtad oculta o como configuración oculta, nos puede decir mucho de nosotros. Los sistemas de reacción, nos podemos dar cuenta que sin estrés, el gozo y la alegría me provocan enfoque, la alegría y la serenidad producen autocontrol y la serenidad y el placer producen voluntad. Por el contrario, con estrés, el miedo y la angustia provocan parálisis, la angustia y la ansiedad producen ataque, es decir, me enojo, ahí está el verde, los enojos del verde, y la ansiedad y el miedo producen que huya. Y si se fijan, esta parálisis, ataque y huir son estas reacciones del cerebro reptiliano, es porque lo que sucede es que la mente va a interpretar, generalizar y distorsionar, ya que busca resonancia en las creencias y conclusiones y en esas circunstancias y eventos que ya sucedieron. Por eso es mi sistema de reacción, porque este sistema de reacción me salva la vida. Y entonces, por eso el ego, cuando yo vivo desde mis reacciones, dice, a ver, no, tienes 50 años viviendo así y ahora resulta que quieres cambiar, es el autosabotaje. Yo solita no me dejo esta observación distinta, porque si vengo desde la parte orgánica, desde la parte funcional de mi cerebro que me ayudó a salvar la vida, pues si percibe que estoy en peligro va a seguir reaccionando igual. El chiste es observar que ya no estoy en peligro, poder tomar esta distancia de la que practicábamos en el ejercicio anterior para poder establecer regresar a mi centro y desde ahí observar qué está sucediendo. ¿De qué está hecha mi interferencia mental? Todos tenemos una parte niño o niña en negativo y en positivo. Todos tenemos parte adolescente en negativo y en positivo. También nuestra parte parental, es decir, escuchamos estas vocecitas críticas y nutrientes de nuestros papás o de nuestra gente, de la gente alrededor de nosotros que nos cuidó. Y esta parte del ego resentido, ¿por qué? Porque hizo las cosas bien, porque yo me sacrifiqué, porque yo me aislé, porque yo, o sea, todas estas tendencias de los colores. Y es lo que va a reclamar porque lleva años haciendo lo mismo. Y en el otro punto de vista está que soy el director general de mi empresa. Entonces, esta interferencia son nuestras voces mentales. Esta voz interior que tengo cuando regreso a mi centro y mi interferencia mental, que es, a veces va a brincar mi niña interior en su modo adaptado y a veces en su modo libre, a veces va a brincar mi adolescente dramática o a veces la aventurera. A veces voy a hacer la crítica y la nutriente. Y a veces voy a actuar resentido y no.
¿Qué quiere decir esto? Poder integrar que soy todo esto, poder integrar que a veces creo que soy la única que existe, a veces creo que soy la más importante, a veces mi dolor anterior justifica que yo me porte como me porto. Soy un ser humano, pero si lo que quiero es aprender a cambiar y a contribuir para que a mí me vaya mejor, y ahorita les explico por qué les estoy diciendo todo esto, entonces tengo que aprender a escuchar mis voces. Esta niña que cree que es la única que existe porque se adaptó y está fungiendo de víctima, necesitaba reconectar con el amor. ¿Por qué? Porque seguramente es víctima y adaptada o sacrificada o huye o aguanta o todas estas heridas, ¿no? Las partes de las heridas, porque buscaba reconectar con el amor. Igual el adolescente, igual esta parte parental o nutriente. ¿Por qué saqué la compasión aquí? Porque ser compasivos con nosotros, entender que en ese momento hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y los recursos a nuestro alcance, lo mismo nuestros papás, porque conocemos a mucha gente que sigue viviendo desde la víctima de me hicieron o desde a mí no me compraron o a mí no me tocó o yo no tuve acceso. Y tenemos a mucha gente conocida que está ahí. Atorarnos ahí no nos va a resolver la vida. La vida nos la vamos a resolver nosotros como adultos, estando ahí para nosotros, haciendo esta conexión interna con este amor de autodescubrimiento que yo puedo a través del amor a mí misma darme lo que yo necesito, sin necesidad de estarlo buscando afuera, porque ya estoy plena y completa, porque ya eres un ser pleno y completo, que no está afuera de ti, lo que te va a regresar esa sensación o esa, lo que veíamos en la diapositiva cuando nacimos y se nos rompe el corazón porque estamos expuestos a estas primeras heridas de abandono, traición, falta de reconocimiento, injusticia. Lo que sucede es, eso pasó en ese momento. Hoy estoy yo para mí. Y esa es la propuesta de B2B. Regreso otra vez a poner esta misma diapositiva que veíamos al principio. ¿Por qué? Porque si yo puedo brincar del 3 al 2 al 1, entonces puedo hacer algo con mi carga emocional. ¿Cómo? Y les voy a poner un ejemplo en la siguiente. Y aquí vamos a tener un problema porque si tenemos a personas que nacieron después que yo, pues seguramente ya no les tocó un radio como el que ven ahí, ¿no? Pero para sintonizar la frecuencia le hacíamos a la perillita, la cambiábamos en el radio para buscar la frecuencia modulada y ahorita ya no, ahorita ya es todo análogo, ¿no? Pero vamos a regresar para que funcione este ejemplo que les quiero poner, a regresar a cómo funciona la ley de la vibración, cómo es que atraigo lo que vivo y cómo es que puedo cambiar a nivel emocional lo que percibo de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Y les voy a poner un ejemplo con las estaciones que yo escuchaba de niña. El 88.1, que era música clásica, y el 96.5, que era rock, por ejemplo. Si yo quiero escuchar música clásica, voy a darle la vuelta a la perillita a que se encuentre en la banda el 88.1, va a sintonizar la frecuencia modulada del 88.1, tiene una antena, mi radio, sube, alcanza la frecuencia modulada, la capta y va a generar un triángulo entre la frecuencia modulada, mi antena y mi bocina y va a cantar 88.1. Mismo proceso si yo quiero escuchar rock. Entonces me voy a ir a la estación 96.5, voy a buscar la frecuencia modulada 96.5, va a subir mi antena, va a captar la frecuencia, va a hacer un triángulo con mi bocina y va a cantar, voy a escuchar 96.5. Conocemos a mucha gente y a lo mejor muchas veces nosotros hemos querido que suceda algo, pero no nos movemos del lugar. Es decir, aunque me ponga yo azul, si quiero escuchar música clásica y estoy sintonizando 96.5, no voy a encontrar música clásica nunca. Necesito moverme. ¿Qué quiere decir esto? Cuando mi pensamiento, mi sentimiento y mi acción están alineados con la intención,
puedo hacer que las cosas sucedan, puedo atraer que las cosas sucedan. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Nuestras emociones también tienen frecuencias vibratorias. Si yo estoy vibrando en la apatía, no puedo sentir paz. Yo necesito buscar moverme hacia las situaciones que me generan paz para poder atraer la paz. Pero otra vez nos regresamos al principio de esta presentación, en donde nos educaron en un sistema binario, en donde yo tengo que hacer para obtener cosas. Y entonces, si yo entiendo así la vida, pues es que algo de afuera va a venir a decirme cómo me tengo que sentir, cómo lo voy a poder buscar desde adentro. Y aquí el chiste es darnos cuenta cómo funcionan nada más. Al principio nada más es mantener este estado de conciencia de cómo funcionan las cosas para poder ir aprendiendo cómo manejarlas. Y aquí les pongo un ejemplo también, las verduras y los niños, aquellos que tengan niños chiquitos, en estas teorías que tienen que comerse todas las verduras y esta batalla de el brócoli con el niño chiquito que no quiere el brócoli, ¿no? El niño chiquito está en el orgullo de no me lo voy a comer y nosotros nos enojamos cada vez más porque no se lo quieren comer. ¿Qué pasa? Sacamos el as bajo la manga de soy tu mamá y entonces aplicamos esta amenaza o aplicamos hasta que entonces bajamos al chavito o a la niña del orgullo de no me lo voy a comer, los bajamos al miedo porque ya estamos enojados y ya amenazamos y entonces se lo comen, pero se lo comen no porque quieran, se lo comen porque a nivel emocional la frecuencia subió y la de ellos bajó y se someten a comérsela. Este es un ejemplo muy burdo, pero así pasa. Es decir, si yo subo mi frecuencia vibratoria en mis emociones, voy a empezar a atraer cosas que yo quiera. No voy a poder, por ejemplo, conozco mucha gente que a los deprimida, a la gente deprimida me dice, es que tiene tantas cosas que agradecer y nada más no me entiende. ¿Qué crees? Efectivamente sí, no te entiende. Entre la depresión y la paz, entre la depresión y la gratitud, entre la depresión y el enojo, hay mucha distancia. Necesito ayudar a que esta persona que está deprimida se duela por algo. Ayudar a que esta persona que está deprimida exprese sus miedos, exprese sus enojos, moverse de esta frecuencia vibratoria para que puedan alcanzar a estar mejor. Y quisiera terminar con esta última diapositiva que utilizo, porque utilizando este acrónimo de la palabra amor en inglés, Love Level of Vibrational Energy, elevar tu nivel de vibración energética te va a llevar a vibrar en un lugar mejor. ¿Y cómo podemos aprender o cómo podemos darnos cuenta? Me siento mejor. Estas emociones, acuérdense que son el contenedor entre mis historias y cómo me siento. Cada vez me puedo sentir mejor. ¿Por qué? Porque observo y entiendo, esto era porque así creía que era. Entonces, los invito a que en un cuaderno vayan vaciando sus valores, sus principios, sus creencias, lo que les haya dejado esta clase. Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Si te tocó escucharlo en el futuro y esto está pregrabado, escríbenos un correo con tus opiniones, tus percepciones, qué entendiste, qué te gustó y cerramos con esta diapositiva. Los eventos o circunstancias no duelen. Lo que lastima es el significado que tú le das a lo que sucede. Regresa a ver tu configuración, regresa a ver el cuadrito de las configuraciones, de lo que los detona, de los miedos, de las habilidades, de las cualidades, y obsérvate ahí, observa qué eventos de tu vida has creído que te duelen los eventos. Y en realidad lo que te duele es lo que has creído que significa ese dolor profundo que había en ti, que hoy lo puedes ver desde un punto de vista porque estás desde tu observador. Muchísimas gracias.
Para todos aquellos que pusieron atención hasta aquí y que quieran saber qué sigue, aquí mismo abajo van a ver este link porque no me gusta, así como les ofrecí, no les voy a vender nada. No, es si hasta aquí se quedan, tienen mucha información, pueden quedarse con esta grabación, la pueden escuchar las veces que quieran, que les caigan veintes, que les haga sentido y a partir de aquí caminar hacia el rumbo que ustedes quieran. Y si quieren seguir con nosotros, en la siguiente presentación, muy cortita también, podemos ver qué opciones hay para ustedes, qué ofrecemos y qué sigue. Muchas gracias.